Ahí está, ya se ve. Bueno, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder estudiar y predicar su palabra. Eh, Hoy vamos a estudiar nuevamente la palabra de Dios. Volvimos a Gálatas. Para los que no lo sepan, estuvimos un tiempo eh, por medio de programas de radio. De hecho, el programa de radio que vieron anunciados al principio en los anuncios va a continuar bajo otro formato en la página de Facebook. Por si no están enterados, en la descripción, en la página de Facebook, vamos a retomar el uso del programa de radio con otros objetivos, ¿no? Con otras implicaciones. De hecho, si Dios lo permite, el próximo domingo estará colgado junto con el estudio de Primera de Juan, que también estamos tomando. Junto con el estudio de Primera de Juan que ese sí lo vamos a repetir desde cero. Vamos a tomar Primera de Juan en columna junto con Gálatas, dos cartas al mismo tiempo. Una semana Gálatas, una semana Primera de Juan. Y ustedes saben que nos estamos aliando, estamos realizando una coalición con el Ministerio de Luz Admirable. Entonces, con ellos estamos estudiando concilios de la Iglesia Cristiana. Si tienen tiempo, pásense por su canal, se llama Luz Admirable, y ahí van a encontrar un estudio de nuestro hermano Patricio, que él está llevando Cristianismo y Justicia Social. También está llevando la carta de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Y también está, perdón, que tengo que confirmar que la cámara siga funcionando porque ya se me apagó una vez. Y también está llevando, o estamos llevando juntos, el estudio de concilios de la Iglesia Cristiana. Por si alguno quiere escuchar esos estudios, están colgados en ese canal, estarán colgados en ese canal. Y bueno, sin más que comentar y agregar, métanse a su canal. Vamos a retomar aquí Gálatas y Primera de Juan, primero Dios, y vamos a orar para comenzar el estudio del día de hoy. Hoy vamos a estudiar Gálatas capítulo 4, versos del 12 y al 15. Y lo titulamos Dispuestos a la exhortación. 4 distintivos de una iglesia que aprende y que crece. 4 distintivos de una iglesia que aprende y que crece. Entonces, ¿qué les parece si oramos y damos gracias a Dios por este estudio que tenemos por delante? Y leemos el texto, comenzamos nuestro estudio. Oremos a Dios. Amado Padre y Señor, te damos gracias en esta hora por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder continuar el estudio de la preciosa carta a los Gálatas, este regalo y precioso don que tú nos has dado, Señor. Te pedimos que tú nos guíes a estudiar tu palabra, tú nos guíes a poder aplicarla en nuestras vidas, que podamos, Señor, conocer más y más de ella para poder aplicarla a nuestras vidas diarias, Señor. Podamos compartirla a aquellos que no te conocen aún y que esto nos guíe a poder ser, Padre, cada vez más como tu Hijo Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Bien, la iglesia, amados hermanos, es el cuerpo del Señor. Es la novia de Cristo que día a día se sigue limpiando y renovando para el día que se presente limpia y pura frente a nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, por medio de la exhortación que Pablo hace a los Gálatas, veremos 4 distintivos de cómo una iglesia aprende y crece en el Señor Jesús. Muchos de nosotros viviremos esta situación o hemos vivido esta situación por medio de las situaciones que rodean la iglesia local en la que nos encontramos. Muchas veces vemos cómo crecemos, muchas veces vemos cómo nos cuesta crecer, pero en ambos casos, y gracias a Dios, vemos cómo Cristo va guiando a su iglesia. ¿No es así? Y entonces en esta ocasión veremos 4 ejemplos, o mejor dicho, 4 casos, 4 distintivos. Primero y antes que nada, el ejemplo de nuestros pastores en el verso 12. En segundo lugar, amando a nuestro prójimo en los versos 13 y 14.
En la segunda parte de este mismo verso 14 veremos que es siendo humildes con nuestros hermanos y como cuarto distintivo siendo felices, estando gozosos. Entonces, ¿por qué no leemos el texto y comenzamos entonces nuestro estudio? Quiero hacer la misma advertencia que hicimos. Ustedes sabrán que tenemos algo que llamamos el Viernes Teológico, que es una sesión de preguntas y respuestas los días viernes. Y allí ya hice la aclaración y ahora que estamos retomando los estudios aquí en YouTube, en columna, quiero hacer la misma aclaración. Su servidor está leyendo desde la Reina Valera, si mal no recuerdo, 2015 o 2013. Se llama Reina Valera revisada. Ahorita mismo les digo el año. 2017. Entonces, no encontrarán que las palabras son exactamente las mismas en la lectura, pero en el estudio claro que sí será así. Dice así la palabra de Dios, Gálatas 4, versos 12 al 15. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pero bien sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio la primera vez. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que sufrí en mi cuerpo, sino que me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está aquel sentimiento de felicidad que experimentabais? Porque os doy testimonio de que de ser posible os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Vamos a ponernos en contexto nuevamente de la carta a los colosenses, a los Gálatas. Y en esta carta recordarán ustedes que estamos luchando contra una enseñanza que se llamaba el movimiento judaizante. Esta corriente que enseñaba, ¿sí?, que todos aquellos que no se circuncidaban, que no guardaban el sábado, que no tomaban las fiestas solemnes, que sí comían carnes prohibidas en Levítico, que no practicaban estas cosas. En otras palabras, que no guardaban la ley ni observaban la ley mosaica, ellos no podían ser salvos. ¿Por qué? Porque ni siquiera en obediencia, ni siquiera como respuesta a la salvación lo estaban practicando. Y eso demuestra que no son salvos, decían ellos. Los judaizantes son aquellas personas que obligan al creyente a practicar su fe de este modo rígido y nos podemos atrever incluso a decirlo legalista. Pablo entonces en el capítulo 1 dice y defiende el apostolado que él tiene y dice, a ver, a ustedes les vinieron a enseñar que yo soy Juan Pérez y que yo soy esto y que yo... No, yo soy apóstol. Yo soy apóstol de Jesucristo, ni siquiera soy apóstol de hombres. Ningún hombre me nombró. En el segundo capítulo, él mismo da una credencial de cómo es que él se recibió el apostolado de parte de Jesucristo y cómo su autoridad llegaba incluso al punto, ¿sí?, de que él mismo reprendió a Pedro cuando estaba en Jerusalén por judaizarse. En el tercer capítulo estábamos viendo una exhortación a volver a la gracia de Dios, a alejarse de la ley, a no ir a la esclavitud nuevamente, y vimos ese propósito precioso de la ley, que era este espejo, habíamos dicho, que nos presenta que somos pecadores. Sin la ley no sabríamos que somos pecadores, y sin el pecado no sabríamos que necesitamos a Cristo. Entonces, es importante, es muy importante que veamos las implicaciones de estos 4 capítulos. Y siendo así, ahora sí, volvamos a los puntos de cómo aprende la iglesia. ¿Cómo es que aprende una iglesia? En primer lugar, el ejemplo de nuestros pastores. Mira lo que dice el verso 12 de Gálatas capítulo 4. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo, después de este argumento teológico enorme que acabamos de decir, en el que él mismo incluso exhortó fuertemente a los hermanos que consideran las implicaciones de la ley,
¿Recuerdas cómo empieza Gálatas 3:1? Oh Gálatas insensatos, ¿no? Habíamos dicho que incluso la palabra inútiles, idiotas, era una expresión con la que podríamos traducir Gálatas capítulo 3. Entonces, después de este exhorto enorme, les rogó, os ruego, dice, que os hagáis como yo. El ruego de Pablo es que ellos actúen como él actuó entre ellos, es decir, como un gentil. Esto no significa que Pablo pecó entre ellos, ¿no? Pablo no está diciendo actúe como gentil entre ustedes, a modo de que como perseveró el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Como dice en Romanos 6, hasta él mismo en Romanos dice, en ninguna manera, sino que actuó como cualquier cristiano lo debería hacer, sin sentirse deseoso de justificarse por las obras de la ley. Pablo estaba tratando de dar a entender que el hebreo de Hebreos, como dice Filipenses 3, ese hebreo de Hebreos dejó de confiarse en las obras de la ley frente a ellos. Y entonces les ruega que imitaran su ejemplo. La pregunta es obligada entonces. ¿Vamos a recibir el ejemplo de Pablo? ¿Qué tal el ejemplo de nuestros pastores? Solo habrá que ver el cuidado pastoral, cariñoso. Pongo esto en silencio porque me está... Ahí está. Solo habrá que ver el cuidado pastoral, cariñoso, amoroso y precioso que Pablo está imitando de Cristo. Que con amor habla a la congregación. Acompáñame a Juan capítulo 10, en el Evangelio según Juan, en el capítulo 10. Dice así la palabra de Dios en el verso 11. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Está muy bien, Jesús. ¿Qué hace un buen pastor? Juan 10, verso 11. El buen pastor da su vida por las ovejas. Hay que destacar en este punto, amados, lo importante que es la dirección que el Espíritu Santo dio a ambas partes de la carta. Fue dicho por un pastor auténtico, como dice Gálatas 1:10, y a una audiencia auténtica, puesto que los llama hermanos. Regresa conmigo al verso 12, dice Gálatas 4:12, os ruego, hermanos. ¿Por qué debemos mencionar esto? Porque varios pastores falsos enseñan brutalidades y absurdeces, y no puedo describirlos con otro nombre, no hay otra opción. Esa es la descripción perfecta, brutalidades y absurdeces. Solo debemos voltear a ver a hombres que prometen dinero y trabajo a aquellos que siembran una semilla en sus ministerios, lo cual es mentira, obviamente, enseñando exactamente lo contrario a lo que la Escritura dice. ¿No dice la Biblia que no nos afanemos? ¿No dice la Biblia que vendrán hombres que no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros para enseñar con comezón de oír, que enseñarán doctrinas que no tienen nada que ver con las Escrituras, sino que serán para el deleite de las personas? Volverán a las fábulas, dice 2 de Timoteo 4. ¿No es así? Por otro lado, también es importante destacar la audiencia creyente, porque de ser una exhortación auténtica a una congregación sorda, no escucharían. Solo hace falta ver que no hubo fariseo que fuese arrepentido al recibir la exhortación de Cristo en Mateo 23. Es decir, el punto con el que queremos llegar aquí es que en el verso 12 se destaca la intención de Pablo en toda la carta: reprender a los hermanos, exhortar a los hermanos auténticos. Es una exhortación de un pastor cristiano a una congregación cristiana que estaba en pecado, pero que era cristiana. Si no hubiese sido cristiana, está este punto, se le hubiese cerrado los oídos como se le cerraron los oídos a los fariseos en Mateo 23, cuando Cristo les dice: generación de víboras, sepulcros blanqueados, vosotros sois de su padre el diablo. Y los fariseos, en lugar de arrepentirse y pedir perdón por sus pecados, fueron y crucificaron al Señor Jesús. Eso es estar en un cristianismo falso.
En ese caso, bueno, en un judaísmo, ¿no es así? Sin embargo, es importante destacar que fue una congregación de creyentes esta exhortación. Es ejemplar, porque continúa con un argumento en defensa. Él comenta, mira lo que dice Pablo, porque yo también, Gálatas 4:12, me hice como vosotros. Es decir, él llegó actuando como un gentil. Para entender esto debemos contemplar esto al contexto de 2 capítulos anteriores, cuando Pablo exhorta a Pedro por judaizar a los hermanos. No recuerdo lo que estábamos diciendo, Gálatas 2:14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? En otras palabras, Pablo, aún siendo un fariseo celoso de la ley, te recuerdo que Pablo se mencionó a sí mismo en Filipenses como el hebreo de hebreos en cuanto a la ley, y escucha esta palabra, irreprensible. No le podían sacar un tache al hombre. Conocedor de cada mandamiento en el Antiguo Testamento. Y él entendió que la salvación no implica absolutamente nada de nuestras obras, y para no ser de tropiezo a los hermanos, se negó a su justicia propia. Ahora, claro que esto es, y quiero aclararlo, no significa que él pudo haber vivido en su justicia propia y creyendo en Cristo. No, obviamente la negación de sí mismo fue parte del procedimiento del arrepentimiento. Sin embargo, a lo que queremos llegar aquí es que él se negó a observar la ley, aún en una especie de obediencia adicional, porque dijo no. La salvación es por fe y yo me niego a mis tradiciones, me niego a mí mismo, me niego a lo que hago. Y así es como él presentó el ejemplo a los Gálatas. Es muy importante entonces entender que parte de la exhortación que recibimos incluye el ejemplo de aquellos a quienes Dios puso para predicar su mensaje. ¿Eso los hace más importantes o autoridades? Para nada. Para nada. Déjame decirte algo. Tu pastor es una autoridad eclesiástica. Tu pastor es una autoridad en tu iglesia local. Sin embargo, ante la iglesia universal de nuestro Señor, frente a la iglesia que comprende a todas las iglesias locales, frente a ese cuerpo, tu pastor es un hermano más junto con nosotros. Porque el que realmente es pastor de todas estas iglesias juntas es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Pablo dice, ustedes dense cuenta de que estoy aquí para ser un ejemplo, pero debemos imitar al que está allá arriba, al que es el pastor de todos nosotros. Dentro del mismo pasaje encontramos que Pablo les expresa, y mira lo que dice Gálatas 4:12 nuevamente, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Es decir, esto no es una venganza. No me estoy vengando, dice Pablo. La intención de su carta no es regañarlos por el gusto de hacerlo. ¿Sabes qué? Ya me salí, ya voy hacia Corinto. No, ¿sabes qué? Sí me dio ganas de pelearme con estos. La verdad es que no. Pablo no dice eso. Pablo no dice, no tengo ganas de pelearme con ustedes, mucho menos defender un apostolado a punta de exhortaciones. O sea, Pablo no está diciendo, bueno, tengo que escribir una carta porque estos creen que no soy apóstol. No. No, hay un profundo amor de Pablo por la iglesia, que expresa que en su amor es que les dice estas cosas. Acompáñame, más adelante lo vamos a ver si Dios lo permite dentro de unas semanas. Pero mira lo que dice Gálatas 4:19. Hijitos míos. ¿No es acaso la misma expresión que utiliza el apóstol Juan en sus 3 cartas, principalmente en la primera? Hijitos míos, hijitos amados, vosotros sois hijos de Dios, hijitos. ¿No es esta expresión de amor la que nos hace entender que Pablo tiene un profundo celo por el cuerpo de Cristo? Mira lo que dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. En otras palabras, los amo tanto que sufriría lo que tenga que sufrir con tal de que ustedes lleguen a Cristo.
Ese es el amor que tiene Pablo por los Gálatas. Y es por eso que podemos entender estas exhortaciones que no son nada más un mencionar, no son nada más una cosa más. No, Pablo está diciendo, esto lo hago porque los amo. Claramente hay una intención de culpabilidad aquí. Pablo no está diciendo, me han fallado a mí y los perdono. No, para nada. Entonces, ¿contra quién pecamos? Pablo está diciendo, a mí no me han hecho ningún agravio y los amo. Y esta exhortación es porque los amo. Pero vean, a mí no me hicieron el daño. No es a mí a quien están dañando. Cuando negaron mi apostolado, a mí no me hicieron ni cosquillas. Entonces, ¿contra quién pecamos? El Salmo 51 tiene la respuesta. David se lamenta por lo que sucedió con Betsabé cuando va el profeta Natán y le enseña lo que acaba de hacer. Y él redacta este salmo desde lo profundo de su corazón y dice, contra ti, oh Señor, contra ti he pecado. No el hijo pródigo cuando se acerca a su padre dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Amados, cuando alguien te hace daño, cuando alguien te ofende, podrá pecar contra ti, pero realmente contra quien peca es contra Dios. Es por eso que se nos anima a perdonar, porque realmente el verdadero problema que uno se busca al pecar no es contra nuestros hermanos, es con Dios. Esta es la gran razón. Este es el gran motivo por el que la doctrina no puede ser tomada en poco. Por lo que no podemos decir, sí, creo que no pasa nada si creemos en esto o aquello. No estamos enfrentando un juez humano, hermanos. No estamos enfrentando un juez inclusivista y tolerante, comercial. En el canal de Luz Admirable verán ustedes esta serie de Evangelio y Justicia Social. Véanlo porque precisamente estamos hablando de eso. Dios no es un juez inclusivista, no es un juez humano y tolerante. Dios es un juez justo, perfecto y celoso. Y si me permites añadirlo, Dios es un juez santo. Solo la expiación de Cristo puede salvarnos. En segundo lugar, el amor a nuestro prójimo. Amando a nuestro, ¿cómo crecemos amando a nuestro prójimo? Mira lo que dice el verso 13 y 14. Pero bien sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio la primera vez. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que sufría en mi cuerpo. El amor que el pueblo de Galacia mostró a Pablo fue increíble. Pablo en su exhortación solo puede recordarles que a causa de una enfermedad del cuerpo les anunció el Evangelio al principio. Ahora, esto no lo hace como una llamada de atención personal. Pablo no está diciendo, bueno, enfermé y me cuidaron. No, Pablo está diciendo, aún en mi persecución me cuidaron. Varios autores y teólogos afirman que Pablo tuvo una enfermedad visual. Algunos incluso argumentan que pudo haber contraído alguna especie de ceguera parcial. Esto lo vemos reforzado según algunos argumentos, como al final, cuando exhorta a los Gálatas y dice, miren con qué grandes letras os escribo, es porque está intentando, según estos hermanos, escribir con su propia mano. Cuando dice la salutación de mi propia mano, es porque está tratando de escribir él con esta ceguera parcial que tiene. Aún creen que el aguijón en la carne que tuvo, al no mencionar a un nombre como tal, pudo haberse referido a su ceguera. Disculpen, pero el término que viene aquí en el griego, asteneia, se puede traducir mejor como una debilidad. Como una debilidad. Llevándonos a aquel momento donde Pablo recobra fuerzas del Señor Jesús debido a la fuerte persecución que azotaba a la iglesia del primer siglo.
Es decir, no creo que Pablo se esté quejando de aquí de una ceguera nada más. No creo que Pablo esté diciendo, bueno, es que me cuesta ver y por esta ceguera, ¿no? Me dio miopía y entonces ustedes me cuidaron. No tiene mucho sentido, amados. Tiene más sentido considerar que Pablo estaba siendo perseguido y llegó a las provincias de Galacia. Recuerda que visitó Macedonia, que estaba realizando su segundo viaje misionero durante la redacción de esta carta, ¿sí? Y que él estaba moviéndose por varios lugares. Y dentro de esos lugares narra el libro de los Hechos que estaba siendo fuertemente perseguido. Fue apedreado, fue azotado, lo encarcelaron 2, 3 veces. El segundo viaje misionero de Pablo implica varias dificultades. Recuerda que es el primer viaje que realiza sin, o mejor dicho, es el primer viaje que comienza con Silas, donde recogen a Timoteo, ¿sí? Ya sin Bernabé. Entonces, imagina las dificultades que atravesó Pablo, y es aquí donde dice, a causa de una enfermedad del cuerpo, a causa de estas debilidades, a causa de las persecuciones, me perseguían y ustedes me recibieron. Esto nos enseña también algo muy importante, y es que nuestra fuerza, nuestra disposición para anunciar las buenas nuevas, amados, vienen de Cristo mismo. Es su mensaje, amados. ¿Por qué hemos de alterarlo? La lección la encontramos en el siguiente verso donde Pablo comenta, mira lo que dice, no me despreciaron y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que sufría en mi cuerpo. En otras palabras, amorosamente recibieron la enseñanza. Aquí está el punto. Aceptaron el mensaje. No desecharon el mensaje del evangelio por miedo a la persecución. No, Pablo no fue echado de la ciudad por el mensaje. Por el contrario, como los nobles hermanos de Berea, recuerdan, Hechos 17, aceptaron el mensaje al comprobar su veracidad. Es en este sentido de amor que los Gálatas recibieron a Pablo, y mira lo que dice, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, dice. Qué impresionante, ¿no es así? Pablo les dice, me recibieron como al embajador, aún teniendo marcas de ser un prisionero. Parezco yo un perseguido, parezco un preso político, y ustedes me reciben como al embajador. Me reciben incluso como el presidente de la nación. Y esto solo sucede cuando vemos el mensaje antes que el mensajero. Voy a repetir eso porque es muy importante. Este amor y este cuidado sucede cuando vemos al mensaje antes, y me atrevería a decir en lugar del mensajero. Así. Los Gálatas no se enfocaron en hallar faltas en Pablo. Y ojo con lo que estoy a punto de decir, lo voy a decir con mucho cuidado, amados. Los Gálatas no se enfocaron en hallar faltas en Pablo, se enfocaron en hallar faltas en Cristo. Y te digo algo, no las encontraron. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Mira lo que dice Mateo capítulo 11. Antes de que me tachen de hereje, mira lo que dice Mateo 11, 6. Jesús está diciendo, y vamos a leer desde el verso 1. Jesús está instruyendo a sus 12 discípulos. De hecho, en el verso 1 del capítulo 11 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel las obras de Cristo, envió a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? Refiriéndose al Mesías. Que por cierto, este texto también va a ser predicado en el canal de Luz Admirable. Están llevando el Evangelio según Mateo y pinta de ser un buen pasaje. ¿Eres tú el que ha de venir? Verso 3, o esperaremos a otro. Respondió Jesús, verso 4, y les dijo, id e informad a Juan de las cosas que oís y veis. Es decir, Jesús está diciendo que él lo compruebe. Yo no voy a hablar por mí mismo, que la palabra hable por mí, el testimonio hable por mí. Fíjense lo que decía. Juan 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado las buenas nuevas o el Evangelio.
Mira lo que dice Cristo. Verso 6. Y bienaventurado es el que no tropieza en mí. En otras palabras, según Reina Valera 60, si mal no recuerdo, que no haya tropiezo en mí. Los Gálatas trataron de encontrarlo. ¿Y qué crees? No lo hallaron. Ese es el punto. El aprendizaje aquí, amados hermanos, se muestra en el amor con el que se recibe el mensaje verdadero, el evangelio auténtico del Salvador y la luz del mundo, refiriéndonos a Cristo, ¿sí? No a la iglesia. Sin embargo, esto no debe ser el caso para los falsos. Somos impulsados, amados hermanos, a contender por la fe auténtica de Jesucristo. Déjame llevarte un pasaje más que está del otro lado, en Judas capítulo 1, porque Judas solo tiene un capítulo. Judas verso 3, dice así la palabra de Dios. Amados, dice Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he visto en la necesidad de escribiros, exhortándoos. ¿Ves esa palabra? Guiándolos, animándolos, instruyéndolos. Es casi un mandamiento a que contendáis, y nota esta expresión, ardientemente, es decir, con mucha pasión, con mucha entrega, por la fe que ha sido transmitida. Ahora, uno puede cortarle en por la fe, ¿no? O sea, yo puedo contender ardientemente por la fe. Cristo nos ama a todos, ¿no es así? Esa es a la fe a la que nos referimos. No, mira lo que dice Judas. A la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas. En Reina Valera 60, una vez dada a los santos. Es decir, la fe del siglo I, la fe de la iglesia de nuestro Señor, la fe que viene desde que el Señor anunció, ¿sí?, que la simiente de la mujer aplastaría a la serpiente. Esa fe es por la que tenemos que contender ardientemente. ¿Contra qué? Contra todas las demás, contra todas aquellas que dicen que Cristo, pues sí tolera algunas otras cosas, que Cristo no es el único camino, que tenemos que entender y coexistir como religión. Ese tipo de cosas son las que dice Judas, no, contiendan ardientemente, defiendan la fe una vez dada a los santos. Y es aquí donde llegamos. No debemos temer, no debemos tener miedo a nombrar las herejías falsas por nombre. Amados, si son falsas, ¿qué ganamos o qué perdemos, mejor dicho, con mencionarlas como falsas? Si se los puedo decir con toda la apertura del mundo, no es como que el apóstol, que no es apóstol, o no es como que el apóstol Guillermo Maldonado llegue y diga, ay no, pues los de Columna Ministerios están todos molestos conmigo y me están diciendo que soy re falso. No, no puede ser. No, por supuesto que no. Pero tenemos que contender ardientemente y decirle, él es falso, su enseñanza es falsa, para que el remanente, el pueblo de Dios que aún está allí en su secta, iglesia, luz les resplandezca. Esa es nuestra labor, anunciar el evangelio, y el mensaje hará su obra. No debemos temer nombrarlos como falsos, no debemos temer nombrar a aquellos que blasfeman y deshonran el sagrado nombre de nuestro Señor. No debemos tener miedo de llamar por nombre y señalar a aquellos que le escupen a la grandiosa obra de Dios para con nosotros. Cristiano, defiende a tu amo, defiende a tu Señor. ¿Cómo más aprende la iglesia? Siendo humildes con nuestros hermanos. Siendo humildes con nuestros hermanos. La segunda parte del verso 14, vamos a leerlo otra vez. Sino que me recibisteis, dice Gálatas 4, verso 14, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Esta parte del verso 14 nos deja claro otra cosa importante, la humildad con la que la congregación recibió las palabras del apóstol, como si vinieran del mismo Señor. Esto nos lleva a dos conclusiones importantes respecto a la humildad. Primeramente,
hallamos humildad en la actitud de aquel hombre que reconoce la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Lo voy a repetir. Hallamos humildad en la actitud de aquel hombre que reconoce la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Aquel que somete completamente su vida, sus principios, a los principios hallados en la Escritura y la reconoce como su fiel lámpara en el camino de esta vida. Te podría decir que leamos el Salmo 119 como un ejemplo de esto, pero de aquí a que lo leamos completo vamos a terminar el estudio y ya no veremos el resto del verso 15. Pero si quieres, terminando este video, léete el Salmo 119, ve lo bello y lo precioso que es este Salmo. Solamente piensa, y vamos a leer el verso 2, la verdad sí tengo un deseo por leer el Salmo 119. Vamos a leer unos versos nada más. Verso 2 del Salmo 119. Mira lo que dice el autor. Por cierto, pudo haber sido Esdras, Nehemías, algunos te van a decir que fue David, pudo haber sido incluso algún profeta. Independientemente de quién haya sido, hermanos, es un salmo inspirado preciosamente por el Espíritu Santo. Estoy confirmando que esto esté funcionando. Mira lo que dice el Salmo 119, verso 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Verso 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versos 33 y 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Verso 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Verso 59 del Salmo 119. Esta es la gran bendición que he tenido, que he guardado tus mandamientos. Vamos a leer 3 más. Verso 97, y este mucho lo sabemos, es precioso. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Verso 114. Mi refugio y mi escudo eres tú. En tu palabra espero. Y finalmente, verso 174, Salmo 119, 174. Anhelo tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. ¿Ven, amados hermanos? No hay humildad en las palabras de este hombre que escribió 176 versos diciendo, su palabra es mi guía. Una decepcionante falta de humildad se levantó en el movimiento carismático del siglo XX en la iglesia y es replicado como campana de pueblo por las iglesias del siglo XXI. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios hoy para esas personas es insuficiente, es errante. No, hermano, ¿cómo te atreves a decir esto de estas iglesias? Bueno, si no es así, ¿por qué serían necesarios sueños, visiones, revelaciones privadas que Dios nos hable? ¿No acaso dice Jeremías 23, el que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero al que venga mi palabra, que cuente mi palabra verdadera? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. Amados, la paja se desecha, la paja se echa a la basura, el trigo se siembra y da fruto. Hallamos humildad en el hombre que reconoce la autoridad absoluta y única de la palabra de Dios. En segundo lugar, hallamos humildad en aquellos que consideran a los demás como mayores a uno. Filipenses 2 es un ejemplo clarísimo. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, refiriéndose a la humildad. Versos antes, estimando a cada uno como superior al otro. A los otros, perdón, como superior a uno. Ya estoy diciendo yo que seamos soberbios. El ejemplo de esto es Cristo Jesús. Ahora, incluso este ejemplo del Señor de humildad, que estando en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice,
y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué dice el verso 11 hasta el final? Todo esto, toda esta humildad, toda esta humillación que Él aceptó y que tú y yo somos animados a tomar, es para la gloria exclusiva de nuestro Dios y Señor. ¿Cómo crece la iglesia? Siendo humilde, porque es como se glorifica nuestro Señor. No dijo Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Sin embargo, hombres y mujeres van y vienen con este sentir de orgullo propio, jactándose en los miles y de millones de números y dinero que una organización humana ha recaudado, cuando la pregunta es, ¿dónde está el Evangelio? ¿Dónde hallamos a Cristo? ¿Y dónde hallamos la cruz, como decía Pablo en Corintios 2:2? Amados, tú y mi postura, cuando veamos a estos hombres que solamente piden dinero, a estos hombres que solamente quieren recibir cosas de parte de su ministerio para poder comprar este coche de último modelo, cuando veas a supuestos hermanos que te pidan y te pidan y te pidan y nunca te prediquen el Evangelio, sino que te enseñen a sembrar semillas, que te hablen de analogías del Antiguo Testamento, cuando te digan qué sueños, qué visión, cuando veas a estas personas, pregúntales y diles, no nos importan los números, nos importa Cristo, nos importa el Evangelio, nos importa el mensaje y la palabra. Amados, que no importe nada de lo demás. Que no importe absolutamente nada, salvo Cristo y este crucificado. No hay mensaje, amados hermanos, y hago un paréntesis aquí, no hay mensaje más profundo que el Evangelio. Escuchaba y yo tenía esta conversación con un joven que estábamos hablando y de pronto salió este tema de la leche y la carne, ¿no? La leche y las viandas, que Pablo menciona, si mal no recuerdo, en 1 Corintios 4, si mal no recuerdo, ya me corregirán aquí en los comentarios, que por cierto, aquí estamos. Decía, no es la leche el Evangelio porque es lo que recibimos al estar recién nacidos, y las viandas, la vida cristiana. Estábamos meditando en esto y yo, en los dos llegamos a la misma conclusión. No estoy diciendo que su servidor lo haya comentado primero, sino que llegamos a esta conclusión y decíamos, no puede ser esto. ¿Cómo puede ser más profundo una enseñanza de vida cristiana? ¿Cómo puede ser más crudo, cómo puede ser más sólida una enseñanza de vida cristiana que el Hijo de Dios crucificado? ¿No dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? ¿Qué mensaje puede ser más profundo que este verso? ¿Qué mensaje de vida cristiana de 5 tips para poder ser más cristiano? ¿Cómo leer la Biblia en un año? ¿Cómo tener un devocional íntimo con Dios? ¿Cómo aprender a orar para que Dios te escuche? ¿Qué mensaje puede ser más profundo que el Evangelio, amados hermanos? No hay. No existe un mensaje más profundo que aquel que exalte el amor del Padre Santo, entregando a su Hijo en propiciación por los pecados de todos nosotros, pecadores. Ver como mayores a otros, regresando, cerrando este paréntesis, ¿no? Ver como mayores a otros tampoco significa poner en un pedestal al pastor o al maestro. Ojo también con eso, sino servirle, viéndonos a nosotros mismos, amados hermanos, como menores, como aprendices de nuestro Señor. ¿Qué dice Mateo 11:29? Y vamos a leerlo. Mateo capítulo 11, seguimos hablando de este discurso que el Señor le da a aquellos que estaban en las provincias, ¿no? de Judea, de los discípulos. Y dice en el verso 29 de Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros. Y nota esto, aprended de mí, dice Jesús,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mismo Señor dice, aprendan de mí, aprendan de mi sencillez, aprendan de mi humildad. Encuentren en mí este carácter sencillo y humilde y aplíquenlo en su vida. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cómo crecemos como iglesia entonces? Crecemos al ser humildes. Finalmente, pero no menos importante, siendo felices y gozosos. Mira lo que dice, volviendo a Gálatas y concluyendo, Gálatas 4:15. Finalmente Pablo se pregunta, y mira lo que dice el verso, Gálatas 4:15. ¿Dónde pues está aquel sentimiento de felicidad que experimentaban? ¿Dónde está esa satisfacción? Dice la Reina Valera. Él no veía más felicidad. Pablo está diciendo, yo ni siquiera estoy ahí y estoy viendo frustración. Una disculpa. Estoy viendo frustración. Los Gálatas se hallaban esclavizados nuevamente a este modelo de vida, sometidos a tener que guardar la ley en obediencia suma, amados hermanos, para agradar a Dios. Y es que no se trataba de vivir una vida en seguir reglas y mandamientos. No se trata, perdón. No se trata de eso. La satisfacción de la obra de Cristo, amados hermanos, es que nosotros, por medio de la ley, nada, escucha esto, nada podemos hacer, nada. La felicidad absoluta la hallamos en Él, el que hizo todo. Nuestro contentamiento y satisfacción es Cristo solamente. Nuestra satisfacción está en Cristo. ¿Quieres ver un texto que lo respalda? Filipenses 4. Filipenses capítulo 4. Mira lo que dice el texto. Vamos a leer desde el verso 10. Y mira qué precioso. Filipenses 4:10 dice así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, es decir, también querían, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a estar satisfecho cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez, ahora sé vivir en abundancia. En todo y por todo he aprendido en el secreto. Lo mismo de estar saciado que de tener hambre. Lo mismo de tener abundancia que de padecer necesidad. ¿Por qué? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La realidad de una vida sin Cristo siempre la hemos destacado como aquella que no busca a Dios. Una vida donde no amamos a Dios ni a nuestros hermanos. La congregación del Salvador Jesucristo aprende y crece siendo felices en la idea de que solo Cristo es suficiente, que somos completos en Él, que somos satisfechos en Él, que no necesitamos absolutamente nada de este mundo, que el día de hoy YouTube puede cerrar y perdimos nuestras prédicas por internet, pero aún así tenemos estos libros en casa, que mañana puede llegar alguna autoridad y sustraernos nuestras Biblias, la hemos guardado en nuestro corazón, que alguien puede quitarnos y prohibirnos congregarnos en las iglesias por un virus, pues no importa, están las redes sociales, no importa, están los devocionales, no importa, está la oración, está la conexión con nuestro Señor. La satisfacción no se encuentra, lo dejé por allá, pero la satisfacción no se encuentra en usar el cubrebocas o no en la iglesia, no se encuentra en cantar himnos o no, no se encuentra, y voy a decir esto con mucho cuidado, ni siquiera se encuentra en congregarnos con nuestros hermanos. No, la satisfacción está en Cristo. Todo lo demás, claro que lo disfrutamos. Claro que desearíamos entonar cantos en las iglesias ya. Claro que desearíamos ir y abrazar a nuestros hermanos, sin duda alguna. Y tuve la oportunidad de ir a una congregación y no saben cómo deseaba poder abrazar a los pastores, abrazar a mis hermanos. Todos quisiéramos eso ya. Sin embargo, lo que nos mantiene en paz, lo que nos mantiene felices, lo que hace que no estemos publicando, ya me cansé de la cuarentena.
Lo que nos hace completos es Cristo. ¿No dice Colosenses 2:10 que en Él estamos completos, que en Él tenemos plenitud? Perdón por los golpes que le doy luego a la cámara, es la mesa que está un poco tambaleante. Estamos completos en Cristo, amados hermanos. Basta nuevamente comparar este punto con aquellos predicadores que nos dicen, aquí hallas tu milagro, ¿no? La plenitud de Cristo es que seas rico, que tengas dinero y prosperidad. ¿No te dicen eso? Que nos invitan a creer que Cristo es un orador motivacional, o peor aún, una sesión de terapia, porque a sus ojos Jesús solo sirve para darnos paz en nuestra travesía por el mundo. ¿Sabes cómo se llaman esas personas? Blasfemos. Blasfemos. El llamado de Pablo se extiende aún más en exhortación y desgarro cuando les recuerda, porque os doy testimonio, Gálatas 4:15, que de ser posible os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Insisto en que muchos teólogos piensan que por este verso en particular podemos asumir que Pablo sufría cierta discapacidad visual, aunque la evidencia de esto no puede catalogarse como concluyente. Lo que sí sabemos es el amor sacrificial que los gálatas tuvieron por Pablo, a fin que estuvieron dispuestos a darles las cosas más preciadas en su vida, los ojos. Ahora, ¿por qué Pablo menciona los ojos? Hay dos interpretaciones. Me gustaría presentárselas en 2 minutos porque sé que ya estamos por concluir. Primeramente, la discapacidad visual que muchos argumentan que Pablo tenía. Sin embargo, en segundo lugar, recuerden que en Roma, algo de lo que se hacía, y en esos tiempos, en el primer siglo, es que a los prisioneros de guerra les sacaban un ojo. ¿Por qué? Porque a la hora que volvían a pelear, ya no podían ver con un ojo y con el otro tenían que cubrirse, por lo cual estaban completamente discapacitados visualmente para ver dónde estaba el enemigo. Tenían que ir descubiertos, sin escudo, eran los primeros en morir. Sin embargo, sin importar cuál de las dos situaciones sean por las que Pablo escribe esto, tenemos que entender el punto del amor sacrificial de los hermanos. Amados, ustedes estarían dispuestos a darme un ojo o a darme sus ojos en amor a mí. Una vez más, el ejemplo más nítido de esto lo vemos, ¿sabes en quién? No en Pablo, en Cristo Jesús. Cristo no dio sus ojos por ti y por mí. Cristo dio su vida. Cristo vino en amor sacrificial por los escogidos. Y aquí está el llamado, amado hermano, a que tú y yo creamos en este Cristo Jesús. El llamado es a que tú y yo, el día de hoy, podamos aprender como iglesia, estemos dispuestos a esta exhortación. Es por eso que lo llamamos así el día de hoy, dispuestos a la exhortación. Si tú y yo tenemos este corazón que está dispuesto a que Dios hable a nosotros, entonces te invito a que en oración nos acerquemos a Dios y pidamos que este pasaje refleje a nuestras vidas, nos exhorte y nos anime a que tenemos, amado hermano, que tenemos que hacer las cosas siguiendo el ejemplo de aquellos que Dios puso como nuestras autoridades, a nuestros pastores. Tenemos que amar a nuestro prójimo, amado hermano. Es nuestro hermano en Cristo. Tenemos que ser humildes con los demás, humildes entre nosotros mismos. Y tenemos que ser gozosos y felices. Oremos a Dios. Amado Señor y Padre, te damos gracias en esta hora por este día. Y sin duda, gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a tu palabra, a aprender de ella. Te rogamos y te pedimos que estos principios que hemos visto en tu palabra podamos aplicarlos en nuestra vida, no solamente, Señor, como una oportunidad más de un sermón que escuchamos, no, Señor, sino realmente como una transformación de tu Santo Espíritu hacia nuestra vida, a fin de que podamos decir, Señor, tú estás transformando y renovando mi mente. Padre, guíanos a poder recibir esta exhortación que Pablo hace a los Gálatas,
a fin de solamente ver a tu Hijo Cristo, Señor, en un principio sí, colgado en un madero, también sepultado y muerto, sin embargo resucitado en gloria, perfecto, que ascendió a los cielos, Señor, y que sin duda alguna algún día lo veremos descender nuevamente para recoger a su iglesia, a su amada novia. Guíanos a que nosotros, como la novia de nuestro Señor, podamos limpiar nuestras vestiduras, Señor, quitarle las arrugas por medio de abrir nuestro corazón a la exhortación que tú tienes para nosotros. Sabemos, Señor, que esto no puede ser de nosotros mismos, sabemos que es tu Espíritu Santo y por eso te rogamos, pon en nosotros de tu Espíritu, guíanos a que el Espíritu Santo nos pastoree, Señor, de esa manera en la que Él lo hace de manera única y silenciosa, pero que lo hace de manera transformadora y completa. Y que por medio de esa exhortación y guía podamos crecer y seguir avanzando para llegar a la estatura del varón perfecto, del novio de Cristo. En su nombre oramos, Señor, y te damos gracias. Amén. Amados hermanos, qué gusto poder regresar al estudio por medio de YouTube. Permítanme leer unos comentarios y con esto ya estaremos despedidos. Que Dios les bendiga, les amo mucho.